los que temprano me buscan. Todas las mañanas, en punto de las 6, de lunes a viernes, escucha nuestro devocional Mañana de Oración, solo aquí en Interestéreo. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sustenta tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande. Bueno, ahora sí, muy buenos días, mis amados hermanos, bendiciones en este nuevo día, en este nuevo amanecer. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron en la noche? Espero que la hayan pasado muy bien. Y bueno, estamos aquí en nuestro devocional Mañanas de Oración, hoy comenzando un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vida. Muy buenos días, mi hermano José, Dios me le bendiga. Amén, buenos días, pastor, y buenos días a todos, Dios los bendiga, bendiciones para todos. Amén. Quiero que me digan ahí cómo se está escuchando. Es que pues siempre hay un cambio acá y entonces pues a veces las configuraciones se nos varían. Entonces quisiera saber cómo nos están escuchando nuestra hermana, nuestro hermano Mauro, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Darcy, nuestra hermana Rosa, Dios me le bendiga, nuestra hermana Yuri, bendiciones, nuestro hermano Carlos, Dios me le bendiga grandemente, nuestra hermana Jera, Dios me le bendiga grandemente. Ahora sí, dice por acá, sí se oye muy bien. Bueno, buenos días entonces a todos. Gracias por estar ahí pendiente y por estar ahí al lado nuestro aquí acompañándonos en este día especial. Hoy viernes 25. ¿Y qué hay el viernes 25? El viernes 25 hay una vigilia preciosa en las horas de la noche. A partir de las 8 de la noche estaremos aquí reunidos en un tiempo bien especial. Hay un invitado, una pareja invitada. Gracias, mi hermana Trina ahí por estar ahí pendiente también. Muchas gracias. Aquí en nuestra hermana Jera se escucha un chicharrón. Bueno, está bien, mi hermana Jera. No, ya lo arreglamos. Gracias, mis hermanos, por estar ahí pendientes. Muchas gracias a todos. Y comenzamos este tiempo bien especial, recordándoles hoy la vigilia a partir de las 8 de la noche. Estaremos aquí reunidos, tiempo bien especial. Han invitados especiales. Hay algo bien especial para poder experimentar cosas especiales. Nuestra hermana Elba nos dice que no puede entrar al Facebook. Bueno, voy a tratar aquí de enviarle el link acá, a ver si puede por este lado. Hay muchos cambios que están haciendo las plataformas y bueno, la misma plataforma empieza a actualizar, entonces hay veces que se nos dificulta, pero bueno, vamos a tratar aquí de enviarle a usted el link y a todos los que están en Interestéreo, bienvenidos también, todos aquellos que están conectaditos también en Interestéreo. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Mi hermana Jera, yo creo que es el parlantico que tiene un chicharrón en el celular. Bien, vamos a iniciar este tiempo leyendo una palabra que está en 2 Corintios 4. Quisiera leer algo bien especial y de eso vamos a hablar hoy, mi hermano José. Escuche muy bien lo que dice acá. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas,
lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esta gente que no tiene fe en Cristo. No las deja ver la luz que trae las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en el nombre de Jesús, el mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Bueno, con esta palabra quiero bendecirlos, porque de esto vamos a hablar hoy, ya que está mi hermano José acá y estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Qué sería que si no Dios no nos fuera iluminado y no nos fuera ampliado para entender las escrituras, ¿no? Sería una escritura más, una escritura común y corriente. Pero cuando viene la iluminación del Cristo de la gloria, dice ahí y que Dios iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria. Y qué bueno que Dios hace eso con nosotros. La misericordia de Dios es grande. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Pablo sabía de las escrituras desde los 13, 12 años estudiando las escrituras. Mejor dicho, toda la vida estudiando las escrituras. Pero nunca la había entendido hasta que Dios se le presentó y en su gloria, en su poder, le llegó la Shekinah, se puede decir. Lo iluminó y cambió su forma de ser. Así que vamos hacia adelante, vamos a crecer y vamos a declarar esta posición sobre nuestra vida, esta que Dios tenga misericordia e ilumine nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este nuevo día. Bueno, mi hermana dice que no le deja entrar. No sé si es que no dejan. No, sí, tiene que entrar. De pronto allá es el internet, mi hermana Elba. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este nuevo día. También saludo a mis hermanos que están aquí. Es que no me deja ver aquí, sino uno, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Gera, nuestra hermana Nelly, Dios me le bendiga, nuestra hermana Ruby, nuestra hermana Adriana y nuestro hermano Jimmy también que están por ahí, Dios me le bendiga. Vamos a orar, mi hermano José. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Y usted que está ahí, levante sus manos y empieza a adorar al Señor, porque vienen cosas maravillosas para nuestra vida en este día. Hoy día cívico en Cúcuta, decretado día cívico, el cumpleaños de nuestra ciudad de Cúcuta. Entonces vamos a estar en oración. Ya venimos en un momento. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Así es, vamos a darle gracias a Dios primeramente y que sea Dios que nos direccione esta mañana. Amado Señor, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres todo lo que nos llena, Señor. Tú eres ese ser maravilloso que trae a nuestras vidas, Señor, ese cambio, ese resplandor, así como sucedió en la vida del apóstol Pablo. Hoy, esta mañana, Señor, nosotros queremos ver esa gloria, esa gracia tuya, Señor, esas maravillas que tú has puesto en nosotros, Dios. Y te damos gracias, Señor, a ti primeramente. Y también te pedimos perdón, soberano Señor, porque a veces te fallamos.
Aún, Señor, aquellos pecados que creemos que no son, te pedimos perdón por ellos, Dios. Esta mañana, bendito Señor, queremos que tú, Señor, hables a través de nosotros, que sí, Señor, que seamos ese instrumento suyo, Padre Santo, para que tu palabra pueda llegar a muchos lugares, Señor, y que muchos puedan ser edificados por medio de tu enseñanza, bendito Dios. Le damos gracias, Señor, ponemos en tus manos, bendito Señor, este mensaje, esta enseñanza. Direcciónanos, Espíritu Santo, para que podamos nosotros dar de ti, Padre mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que me habla la mañana, mi consejo cada día y en las pruebas quien. Bueno, continuamos en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra, vamos a escudriñarla, vamos a sentir cómo Dios nos habla y cómo Dios está ahí palpante a nuestra necesidad, y que una palabra de Él puede cambiar todas las cosas, ¿no? Amén. Estuvimos el viernes pasado, estuvimos estudiando la palabra, viendo cómo el perseguido ahora debe ser discipulado. Un hombre que sabía las escrituras, era experimentado en las escrituras, tenía que ser discipulado. Qué interesante, ¿no? Ver a Saulo, una persona que sabía de las escrituras al derecho y al revés, fariseo de fariseos, y tenía tantas personas que le habían enseñado las escrituras. ¿Cómo tenía que ser discipulado? ¿Cómo así? Sí, como todo cristiano tiene que ser discipulado. No es porque yo de la época antes yo sabía más y ahora llego. No, todo tiene que ser discipulado porque Dios es así. Y la palabra de Dios dice, estuvimos leyendo, déjenme colocarla aquí, el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me has enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El Señor envía a Ananías, y como buen siervo Ananías va y le coloca sus manos. Y algo interesante que hablábamos era que él impone las manos sobre Saulo y le dice: hermano. Ya el amor de Dios estaba en Ananías, que ya vio a su enemigo como hermano, porque realmente Ananías le pregunta al Señor: Señor, he oído de él que es algo fuerte, es un enemigo muy del pueblo de Dios, ¿cómo así que vaya? Pues sí, él fue y le impuso las manos y fue cambiado realmente. Tuvo un nuevo nacimiento.
fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Bautizado. Fue un discipulado que él le hizo así intensivo, ¿no? Intensivo. De ahí, bueno, confiando de que nosotros debemos discipular aún a nuestro enemigo, aún a esa persona que nos hizo daño, que ese vecino, esa persona que ha estado de pronto colocando tropiezos sobre nuestras vidas. Cuando el Señor lo toca, lo cambia todo, y nosotros somos llamados a llevar esa palabra. Ananías fue, le impuso las manos, recibió al Espíritu Santo, de sus ojos recibió sanidad espiritual y sanidad física. Él, como sabía tanto yo creo que ese encuentro con el Señor lo cambió todo, porque él sabía las Escrituras, pero apenas vino la revelación del Hijo de Dios a su vida, vio a Jesús en todo lado. En todo lado las Escrituras había, mira, aquí está Jesucristo, mira aquí está. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Entonces vamos a empezar, iniciamos este enseñanza en el versículo 20. No sé, mi hermano, bueno, leamos. Vamos leyendo unos versículos y vamos comprendiendo lo que Dios quiere. Yo le he colocado acá el cazador. Yo le hice el cazador. ¿Cómo fue que le coloqué aquí el texto? Déjeme mirar acá. Le coloqué aquí el título de la enseñanza de hoy: el cazador ahora es presa. El cazador ahora es presa. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había mostrado a Pablo lo que iba a padecer, y ahorita se refleja todo lo que viene ahorita para su vida. La persona que antes era el perseguidor, que era el cazador, ahora se voltean todas las cosas y empiezan a cambiar. Entonces vamos a leer aquí. Usted me dice, mi hermano José, ¿dónde paramos? Dice, enseguida predicaba, después de pasar todo esto, después de ser bautizado y de tener ese encuentro con el Señor, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y lo que le decía, él se iluminó. El Señor lo iluminó y empezó a ver a Cristo en todas las Escrituras. Y como él sabía todas las Escrituras, se la había aprendido del derecho y al revés, empezó a ver todo lo que Dios estaba mostrando. Entonces, así es. El 21 dice, y todos los que oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá. Recuerden que él iba camino a Damasco a perseguir, a matar, a trajar a todos los cristianos, pero cambió su misión el Señor. Dice, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Está bueno eso porque encontramos un Saulo que perseguía a la iglesia, ¿no? Un Saulo fariseo, un Saulo que conocía la ley, que conocía las Escrituras, un hombre preparado, un hombre que bueno, en algunos momentos quizás se cree que Saulo, incluso venimos hablando en el capítulo anterior de la muerte de Esteban, se cree que Saulo fue el que lapidó a Esteban. Lapidar era el que daba la piedra mayor, ¿no? Y se cree que fue Saulo aquel que lo lapidó, cuando el Señor permitió que la iglesia fuera perseguida. Y aparece, dice la Biblia, que tiraron todas sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aparece Saulo aquí, aparece aquí el apóstol, y el hombre va persiguiendo y fue enceguecido por el Señor. Y como dijo el pastor Juanca, sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales. Muchas veces nosotros decimos, no, pero yo estoy viendo. Y vemos, pero no alcanzamos a ver más allá. Saulo el religioso, porque yo me imagino esos judíos, ¿cierto?
Este Saulo era un hombre que había nacido en Tarso de Cilicia, que era judío y era romano porque tenía las dos nacionalidades, mejor dicho, era de las dos porque se cree que en cierto momento Tarso perteneciente a Roma, pero que tiene que ver acá con el judío, sí, era judío, era romano. Eso es una nacionalidad era judío y era jodido. Y era jodido, sí, era jodido. Era un hombre que conocía las naciones, conocía los lugares, las ciudades, los pueblos, cualquier lugar y sabía hablar. Era un hombre que se expresaba bien en el judío, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba muchas lenguas, era un hombre muy preparado. Dios, que es todopoderoso y maravilloso, aún viendo que perseguía a la iglesia, le permite a Saulo entrar en Damasco con ese anhelo, ¿no, pastor? Dice que pedía cartas para asolar la iglesia, los cristianos, pero Dios le permitió eso hasta que llegó y tuvo un encuentro con el Señor. Muchas veces nos ha pasado, hemos caminado por caminos de oscuridad, de tinieblas. Desafortunadamente, quizás muchos han llegado a hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, y no dándose cuenta que ofendemos al Dios Todopoderoso. Saulo quizás en cualquier momento pudo creer que lo hacía para Dios, que lo hacía legal, pero tuvo ese encuentro con Dios, fue enceguecido, recobró la vista y como lo enseñaba el pastor Juanca, vino Ananías no queriendo hacerlo porque tenía miedo, tenía temor, pero Señor, este hombre hemos sabido que aún aquí en Damasco tiene autoridad sobre los sacerdotes y todo para hacer daño a la iglesia, para hacer daño al hombre que es de Dios, de Cristo. Y el Señor le dice, no, ve porque ora. Qué la importancia de orar, pastor. El Saulo oraba y tenía revelaciones que un hombre llamado Ananías colocaba a sus manos. Y fue importante porque fue Saulo, a pesar de que conocía toda la ley, de que lo sabía todo, que había sido preparado nada más y nada menos que en la cámara de la roca. Usted me preguntará qué es la cámara de la roca. La cámara de la roca es aquel lugar en el templo donde están todos los sacerdotes, donde está el Sanedrín, donde están los 70, donde solamente los duros, los que saben, los que conocen, están allí, los ancianos. Y Saulo había estudiado ahí con un hombre llamado Gamaliel, un hombre Hechos 22, del verso 1 al 3, 4, 5, revela lo que es Saulo contando la historia. Y Saulo, a pesar de que conocía todo esto, Saulo no conocía a Cristo. Y muchas veces muchos de nosotros podemos saber de leyes, podemos conocer muchas cosas, ser estudiados, preparados, licenciados, en lo que tú quieras, pero no conocemos a Cristo. Y a veces decimos y escuchamos de Cristo, pero no conocemos a ese Rey maravilloso que debe entrar en nuestras vidas y como Saulo producir ese nuevo nacimiento, esa gloria de Dios. Ahora resplandecía en Saulo, dice la palabra que Saulo los confundía, y ahí es donde vamos al verso 20, y es maravilloso encontrar un hombre que no hace mucho estaba persiguiendo, que no hace mucho estaba interrumpiendo en las labores de lo que este pueblo de Dios, estos discípulos. Discípulo viene de la palabra disciplina, es necesario ser disciplinado. Primero, Saulo lo había sido por el Señor mismo, y dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga luego de haber sido bautizado. Qué bueno, ¿no? En este tiempo, cuando la iglesia nació, pastor, ellos se convertían al Señor era bautizándose. Pero es importante entender que por eso hoy en día el pastor William nos viene enseñando los jueves cómo discipular, cómo enseñar. Esto es muy importante en la vida, para que una persona que se bautiza sepa lo que significa el bautismo, sepa lo que está haciendo, que así como Cristo murió en público por nosotros, que así como siendo Dios, siendo el Verbo, se hizo carne, se manifestó como hombre y se entregó como mejor dicho, mire, como una oveja fue llevada al matadero, dice la Biblia. Se entregó por nosotros, lo dio todo, para que nosotros hoy también confesemos a Cristo en público, recibamos ese bautismo aceptándolo como nuestro Señor. Esto es muy importante en nuestras vidas, pues Saulo lo había hecho, y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué importante esto, mire, predicaba. La palabra predicar, hermano, significa proclamar. El que perseguía a los que lo proclamaban ahora está... Esto es una locura.
Y esto solo Dios lo puede hacer. Por eso es que los judíos estaban todos atónicos, Atónitos. Están confundidos. Están confundidos porque... Y todos los oían, que le oían, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ellos decían: no, pero mire este man, ¿cómo así que este es el que está predicando a Cristo y no era que él asolaba a los que predicaban en este nombre? ¿Cómo es posible que ahora él esté predicando en este nombre? No, a eso vino acá. Él vino aquí, está aparentando que está predicando, pero es para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No le creían. La palabra dice que no le creían, estaban perplejos. La gente muchas veces se va a maravillar, otros van a no creer lo que hacemos. Muchas veces dicen: no, pero este José Luis, este hombre que va a estar predicando de Dios, que va a estar hablando del Señor. Sí, el testimonio que tenemos a veces en el pasado no es el mejor, pero Cristo hace que esto sea diferente. Saulo, que había perseguido a la iglesia, ahora está predicando, ahora está llevando el mensaje, ahora está enseñando, ahora está igual que los discípulos. Y es importante, es interesante mirar eso, pastor, porque mire lo que dice el verso que sigue. Y dice el verso, el 22, creo que es el que sigue. El 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, lo importante de esto es que Él se levanta. No a decir: uy, yo estaba mal, no, él predicaba a Cristo. Y es lo bonito que uno debe tener en cuenta, que cuando usted vaya a hablar, no hable tanto de su testimonio, no hable tanto de su vida misma, no hable tanto de todo sino hable de Cristo. Así es. Lo que Cristo, que sea lo fundamental en su mensaje, que sea lo fundamental en el testimonio que va a contar. Yo era esto, yo era aquello, no. Mire lo que dice: se esforzaba y confundía a los judíos. Se esforzaba por predicar a Cristo, por demostrar que Cristo era el Hijo de Dios. Bueno, y aquí es donde viene el nombre del título, ¿no? El cazador ahora es presa. Porque dice, pasados muchos días los judíos resolvieron el consejo de matarle. Bueno, ya no aguantaron. No se aguantaron, porque los tenía, dice la Biblia, los tenía confundidos. Y mire, esto es importante a veces, porque la palabra confundir, significado trastornar. Saulo estaba trastornando a los judíos, pero para bien, hermano. Y a veces, qué bueno que es que nosotros, al sentirnos confundidos, nosotros mismos, muchas veces, bueno, pero este dijo esto, este hizo esto, es importante que nos preocupemos por aprender un poquito. Si te sientes confundido, estudia las Escrituras, lee la palabra, pídele a Dios que le revele. Saulo había recibido revelación de Dios y Saulo ahora tiene confundidos a los judíos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban buscándole a ver cómo lo podían matar, y eso lo sabía Saulo, y el Señor se lo había revelado. ¿Cuánto iba a padecer? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Más adelante, en otra carta, nos cuenta todo lo que le tocó que sufrir. Dijo: me pasó naufragio, me pasó los azotes, me pasó encarcelamientos, aguantadas, de todo. Y aún así, tanto más, dice él, el sufrimiento de que el evangelio sea predicado, de que las iglesias estén bien, esa parte espiritual también, que es muy, muy importante. Y a veces no solamente sufrir por lo que pueda sufrir físicamente, sino que también espiritualmente, porque uy, hombre, yo no sé cuántos aquí han sufrido espiritualmente, y yo sé que hay varios, porque estamos sufriendo para que nuestros familiares conozcan de Cristo, para que nuestro hijo se convierta a Cristo, y eso es algo aquí adentro que uno se esfuerza y hasta a veces sufre, ¿no?
por eso. El Saulo, Pablo, en este caso ya, porque ya estaba cambiado, sufrió todas esas penalidades y el Señor le había mostrado todo esto. Por eso es que cuando le llegan las amenazas, él no dice, uy, no, yo mejor me voy para atrás. No, él tenía una verdadera conversión. Así es. Por eso es necesario un verdadero encuentro con el Señor. Un verdadero encuentro. Porque si no tenemos el verdadero encuentro con el Señor, seguro que cuando vienen todas esas dificultades, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Aquel que cayó en las piedras, en los espinos, que vinieron todos los afanes de este siglo y todo, retrocedieron. Sí, es importante porque mire, Saulo, la palabra Saulo en hebreo, ¿no? En hebreo, Saulo es el hebreo y Pablo ya es el griego. El griego no podía decir Saulo, el griego decía Pablo. Entonces griego, Pablo y Saulo hebreo. Y recordemos que ese Saulo del que estamos hablando era un hombre que hablaba varias lenguas. El hombre era ¿cómo es que se llama eso? ¿Monolingües? ¿Nosotros monolingües? No, bilingües cuando son dos, ¿no? Pero Saulo era como un trilingüe porque Saulo hablaba, mejor dicho, Saulo era el que si le hablaban arameo, Saulo le hablaba arameo. Si le hablaban hebreo, Saulo hablaba hebreo. Si le hablaban en griego, como le hablaran. Porque encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en el Imperio Romano, el hablado que se hablaba, el dialecto que había era el griego. Estaba el greco romano, porque acuérdense que cuando vino Alejandro Magno, él quería imponer el griego en todo. Una persona que habla varios idiomas es políglota. Ajá, algo así. Bueno, yo ahí sí ya me pierdo un poquito. De que se hable de Biblia, le entiendo un poquito, pero sí, más o menos por ahí voy. Entonces, nosotros debemos entender este punto, que ese Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia ahora está proclamando al Cristo y él está persistiendo en demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Y dice la palabra que como ellos anhelaban matarle. ¿Por qué? Porque estaban confundidos y no les estaba gustando lo que ahora Saulo, aquel que aplicaba la ley, aquel que traía presos a los judíos, a los cristianos, a los hijos de Dios, ahora viene él también y está proclamando también a Cristo. Oiga, esto es confuso y dice, y entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué interesante, ¿no? Aquellos que él había maltratado, aquellos que estaba persiguiendo, ahora lo están ayudando a escapar de la muerte. Lo están ayudando a escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque él ahora está haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. Y era necesario. El Señor dice, le dijo a Ananías, porque instrumento me he escogido este. Es decir, muchas veces, muchas personas han llegado al Señor, o ni siquiera muchos han llegado, y no entienden que Dios desde hace mucho tiempo, desde antes que naciere, quizá fueron escogidos para proclamar a Cristo, para llevar un mensaje, para enseñar, para aprender. ¿Para qué fue escogido? No sabemos, pero no lo vamos a saber si no lo investigamos. Y la única manera de nosotros investigarlo es buscando de Dios, bautizándonos como lo hizo Pablo, aceptándolo, caminando en su vida y yendo más allá, no quedarme ahí, ya me bauticé, yo ya voy a la iglesia, sino que investigar, preocuparme por interesarme. Un día le pregunté a alguien, ¿cómo hago para estudiar, para prepararme? ¿Cómo hago para conocer más de Dios? Alguien me dijo, no, en estos días miramos. Otro me dijo, pero otro, y seguí leyendo la palabra. Vino la pandemia y mi anhelo era conocer a Dios, entender la palabra. Y eso es lo que debemos preocuparnos. No sabemos para qué nos llamó Dios. Y a veces en la vida, como Saulo, hay que pagar un precio. Mire, Saulo era un hombre, Saulo, diciéndolo así, mira, Saulo era la nata de la leche, hermano. Mire, cuando la leche se prepara, le sacan la nata, lo que es. Saulo era esa nata. Saulo lo conocía todo, era un duro, era preparado, era estudiado, nada menos que con Gamaliel. Gamaliel era un maestro, era un rabino, de los verdaderos rabinos de la Cámara de la Roca. Los que sabían, desechaban a los que no aprobaban como maestros y se quedaban solo los duros, los que sabían, los que conocían bien todo lo que era la escritura, el Torá, la ley, los estatutos, los decretos, y que lo aplicaban.
No era cualquiera el que llegaba allí. Los apóstoles de Jesús, los 12, no pudieron estar donde estuvo Saulo. Saulo lo estuvo. Saulo ahora caminaba, era un judío. Él mismo lo está comentando en Hechos más adelante cuando está contando la historia 22. Y él mismo está diciendo de celo judío. Y yo soy judío de judío hebreo. Porque muchos eran judíos prosélitos que se habían apegado a la ley. Que eso es lo que significa prosélito, el que se pega. Se habían pegado, aceptado la ley, la respetaban, pero no eran judíos. Saulo era un judío verdadero. Incluso va al concilio, encara a Pedro y le dice: mire Pedro, ¿qué está pasando? Usted está volviendo un hipócrita. Cuando está con los judíos, judío, pero cuando está con los gentiles, es gentil. Entonces al fin decíase que es: yo soy judío hebreo, que hablo el hebreo, que conozco el hebreo. Incluso cuando el Señor se le presenta, él está contando la historia y él dice: el Señor me habló en hebreo. Es una prueba de que la lengua que se hablaba no era el hebreo. Pero habían pocos que todavía, cuando Saulo habla judío, todo el mundo le presta atención porque está hablando hebreo. Y yo, espérate, este es un hombre judío. Y ahora ese Saulo está proclamando a Cristo y tiene confundido a los judíos porque dice: un verdadero judío, también proclamando a ese Señor Jesucristo. ¿Qué es esto que vemos? Y dijeron: no, vamos, a este hay que matarlo, hay que acabar porque este se nos perdió. Mira, póngale cuidado, es algo importante que tengamos en cuenta. Usted que está viviendo una vida hasta ahora, empezando la vida cristiana, es importante que tenga en cuenta esto. A veces los que eran amigos, los que compartían con usted, las personas que estaban con usted, no lo van a entender. Van a quedar asombrados que cómo así que usted era el que tomaba conmigo, usted era el que pasaba con estas parrandas y no van a entender esto. Pablo estaba en este cambio y la gente que estaba con él, que le apoyaba todo lo que él hacía, los desastres que él hacía, decía una persona que se convirtió al evangelio que hasta la mamá le decía: mi hijo, no se fanatice algo, no se meta en algo, mejor, yo lo deseo mejor que sea como antes, que llegaba borracho, que todo esto, y la gente no entiende porque por eso, y a veces se va a poner en contra de su vida, pero uno lo ve con esos ojos de que las personas están enceguecidas, todavía no ha llegado el momento, y por eso hay veces que nosotros nos confundimos. ¿Cómo así que ahora recibo aquí al Señor y estoy comenzando la vida cristiana, estoy organizándome bien para hacer las cosas como Dios quiere, de la mejor manera? Ahora se vienen todos en contra. Ajá. Entonces Dios ya le había mostrado a Pablo: bueno, yo sé lo que he creído, yo sé lo que he confiado y ahora me he revelado al Cristo en todas las escrituras y por eso no me voy a detener. Por eso voy a seguir confiando. Y aquí, a pesar de que fue sentenciado a muerte, y él lo sabía muy bien que le estaban buscando la caída para agarrarlo solito y poderlo matar, no solamente apresar, sino matarlo. Ajá. Cambió su vida, lo sacaron los que supuestamente él perseguía y los quería matar. Ellos lo ayudaron, lo sacaron y llega una vez más a Jerusalén. Y mire lo que dice, pastor, se lo quiero leer antes de ir aquí, en 2 Corintios, capítulo 11, en el verso 32, mire lo que dice cuando Pablo está contando allí, dice: en Damasco, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde el 31 vamos a leerlo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Está contando la historia y dice: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. El gobernador, nada más y nada menos, estaba guardando, que aquí dice que guardaban las puertas. El hombre estaba guardando la ciudad, las puertas, era para prenderlo. Había trastornado toda una ciudad, ¿no? Tanto que el gobernador, usted se imagina que lo estén buscando, oiga, se echó encima a todo mundo, encima el gobernador de aquella provincia. Había guardado las puertas, se había echado encima a todo mundo, pero los discípulos lo habían descolgado, dice que en una canasta. Y ahora sí vamos dice ahí, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora el que perseguía está escapando, hermano. Porque Dios es así, Dios permite muchas veces que esto suceda para que entendamos. Y dice que
que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire, esto pasa, ¿no? Pasa, usted es una persona que se ha convertido al evangelio, uno se alegra y todo, ¿no? Pero ya que comparte, por ejemplo, un ladrón, pongámosle de ejemplo un ladrón, se convierte al evangelio y usted dice, sí, se convirtió, qué bueno, ¿no? Pero venga, ¿me deja quedar en su casa? Yo como que lo pienso 2 veces, ¿no? Pues los discípulos aquí estaban con esas dudas y con ese miedo que, ¿qué tal que de pronto me quede dormido y me mate toda la familia? No le creían todavía. Todavía no le creían. Y es normal, porque la gente a veces se tiene que enojar porque pasan estas cosas. No, es que uno es ser humano y tiene el testimonio tiene cierta influencia, influye mucho, bastante. Influye mucho. Y aquí, pero se levantó un Bernabé. Ajá, ahí se levanta un Bernabé. Y yo quiero que se levanten aquí los Bernabés, aquellos Bernabés que dice ahí, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bueno, ya entendió, ¿no? Qué bueno, ¿no? Hoy nosotros así como Saulo necesitamos, es bueno que se levante un Saulo, que haya un Bernabé, que haya un Bernabé, que haya un Ananías. Que haya un Saulo que se convierta sinceramente, se diga, me bautizo, yo proclamo a Cristo, y que así mismo haya un Ananías que esté dispuesto a discipularlo, pero que también haya un Bernabé que diga, yo doy testimonio de cómo este varón se levantó con valentía, proclamó a Cristo delante de los judíos. Yo creo que Bernabé no se le despegaba, ¿no? Mirando a ver qué va a hacer, qué está haciendo. Y es que, pastor, mire, algo importante que debemos resaltarlo, tal vez no lo vemos porque no vemos la presión, pero algo importante es que el pueblo judío, hermano, que el pueblo judío ellos preferían negar que aceptar que era cristiano. Cuando Cristo sana al ciego, allá en Juan 10, en Juan 9, perdón. Cuando Cristo sana al ciego, en Juan 9, y ellos llegan allá y le preguntan, venga, ¿es este el hijo suyo? ¿Es verdad que nació? Y ellos, los padres mismos se atrevieron a decir, no, mire, él edad tiene, pregúntale a él, porque tenían miedo, los judíos les daba miedo proclamar que él era el Cristo, porque lo echaban de la sinagoga, lo sacaban, como dicen muchos allá afuera, los descomulgaban. Ellos, los judíos, eran jodidos en eso, hermano. Usted dice que él es el Cristo y va para afuera. Y ellos, los judíos, algo de valentía que tenía un hombre que se convertía al Señor era que confesara a Cristo en público delante de los judíos. Ahí dice que dice cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y lo había demostrado. Por eso se había ganado que lo persiguieran de muerte. Y escuche bien, esto contesta en Hechos 1, cuando el Señor les había dicho, vosotros me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta, mejor dicho, en Los Almendros, en Cúcuta 75, en Nidia, en Ceci, en Carlos Ramírez, en Belén, donde quiera que vayas. ¿Sabe por qué? Porque mártires, el primer mártir que se levanta es Esteban, que fue muerto. Es decir, ustedes, yo les hago una pregunta y me la hago a mí mismo, ¿quién quiere ser martirizado por atestiguar la verdad? Muchas veces no queremos ser. Nosotros muchas veces fuimos llamados a ser mártires, no todos, pero hay gente que fue llamado, y Saulo iba a ser un mártir. Saulo iba a ser un mártir por el Señor Jesucristo, él mismo lo había dicho, ahora le voy a demostrar. Es decir, el Señor había dicho, lo voy a hacer sentir en los zapatos de lo que se sintieron muchos cristianos cuando Él los persiguió por causa de mi nombre. Ahora Él también. Y Él lo está confesando cuando dice, he sido azotado más de 3 veces. Imagínese, 3 veces, cualquiera era 3 azotes. No, mire, los judíos podían azotar 40 menos 1, pero los romanos, mi hermano, los romanos le podían dar 50, 60, 70 azotes. Ellos no tenían el mismo temor que tenían los judíos de contar los varazos, los azotes. Y Saulo
tuvo que vivir por el Señor, por el nombre del Señor, azotes, ser perseguido. Ciertamente se cree, teológicamente hablando, que fue cuando lo sacaron de la ciudad, que lo apedrearon, que fue casi muerto, y que los discípulos oraron, lo abrazaron, se juntaron y lo resucitaron. Se cree, no es que se diga, que se afirma que fue así, pero se cree, teológicamente, estudiándolo, hablándolo, se cree que así fue. Y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente. ¿Qué es denodadamente? Hablaba con propiedad, con sabiduría, entendiendo lo que decía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire lo bonito, ¿no? Ahora los que él mataba, ahora lo están cuidando. Lo están cuidando. Guardémoslo aquí y mandémoslo para otro lado porque aquí lo van a matar. Y no. Vea, ¿cómo lo cuidaban? Lo cuidaban y lo envían a su ciudad natal, a su provincia natal, a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Por qué tenían paz? Porque Saulo, el que los perseguía, ya no los está persiguiendo. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor. Qué poderoso es esto, hermano. Qué bueno es andar en el temor de Dios, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, algo muy importante que nosotros tenemos que entender, hermanos. A veces nosotros queremos hacer crecer a alguien o hacerlo cambiar a la fuerza, y es el Espíritu Santo, es el Dios Todopoderoso que va poniendo en nosotros a través de su palabra. Por eso es importante cuando un hermanito, cuando una hermanita está discipulando a alguien, cuando tú vas y le hablas a la persona la palabra de Dios, cualquier cosita que le digas, muchas veces nos frustramos, pero métase esto en la cabeza, mi amado hermano. Una palabra es una semilla poderosa si tienes el respaldo de Dios. ¿Cómo tengo el respaldo de Dios? Teniendo una comunión con Dios. Recuerde que Saulo había orado por estos días mientras que Ananías iba. Saulo tenía un encuentro con Jesús. Saulo es un hombre nuevo. Saulo vivió una verdadera metanoia, una verdadera mentalidad nueva. Ahora proclama a Cristo y es lleno del Espíritu Santo. Y porque está lleno del Espíritu Santo, tiene a Dios con él. Y ahora las iglesias están acrecentándose y están siendo fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Están siendo edificadas. Y eso es lo que nosotros buscamos. Una iglesia edificada por Dios. Una iglesia creciendo cada día. Si nosotros somos 100, si somos 200 y cada uno nos ganáremos de uno. Si cada uno lográremos edificar la vida de uno. ¿Cuánto oro, Señor? Dame esa sabiduría para ganar para ti. Y a veces ganar para Dios cuesta. A Saulo le había costado su... Le leo acá lo que pasó. Dice 2 Corintios 11:23. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido juicio. Dice, yo más, en muchos trabajos, en muchos más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío, en desnudez, y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Wow. Eso es. Y aún más, ahí usted puede leer y usted puede leer la vida. Ese es el precio. Después de ser aquel hombre quizás prepotente, ahora está siendo perseguido, ahora está siendo humillado. Porque mire, la palabra discípulo, y todo lo vemos como nada, pero discípulo viene de la palabra disciplina. A veces tenemos que ser disciplinados. Venimos del mundo de hacer lo que nos parecía. Y ahora con Cristo, con Dios, cuando nosotros somos llamados al Señor, ya no somos iguales, ya no podemos hacer lo que nos parezca,
Ya no, tenemos libre albedrío, pero una cosa es hacer el bien o no hacerlo. Todo lo puedo hacer, dice, pero todo no me conviene. Dice nuestro hermano Carlos, hay muchos Saulos, pero pocos Pablos. Y debemos nosotros, hoy Dios nos está hablando es a nosotros, que estamos escuchando, y a los que están escuchando por Interestéreo, y a los que están hoy escuchando esto, ya sea en otro día, en otro horario, pero lo está escuchando hoy. Dios te está hablando a ti. Debemos cambiar si nosotros empezamos a trabajar en nuestra vida cómo predicar a Cristo, como donde quiera que vayamos, vamos hacia adelante, no importa las dificultades, no importa el problema, porque el Señor empieza a ser revelado y trae paz. Trae paz. Amén. Mire, con la conversión de ese enemigo hubo paz en las iglesias. Hubo paz. Pero eso no quiere decir que Pablo también vivió en paz. No. Pablo empezó a ser perseguido. El que era el cazador de los ahora los que las presas son los que le ayudan a él a escapar de la misma muerte. Pero qué bueno es proclamar a Cristo. Se van a levantar enemigos, los mismos judíos que eran en cierto momento sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿no? Ahora se están levantando para matarlo. Y ahora los que no eran sus amigos, a los que él perseguía, son los que le están dando socorro a Saulo. Y ya entra una nueva vida en él, y es lo que debe entrar en nosotros cuando buscamos de Dios. Cuando buscamos al Señor, una nueva vida en nosotros. Debe ser así. Amén. Amén. Bueno, esto nos da un breve ejemplo de que su vecino, su enemigo, su persona que está ahí, la persona su jefe, su compañero de trabajo, que es el que le roba las tareas o que le hace algo, y usted siente una rabia con esa persona. Ojo, porque esa puede ser la persona que le puede traer paz a su vida. Porque el Señor hace una transformación cuando tú le predicas la palabra. Cuando tú oras por él, impones las manos y le dice: vamos hacia adelante, vamos a creer en Cristo. Y tú le predicas a Cristo, se le revela a Cristo, es iluminado, tú le impones las manos, lo bautiza, lo discipula y hay un cambio bien especial. La iglesia va creciendo. Y se levanta un Ananías y un Bernabé para decir: el Señor puede transformar vidas, puede transformar hogares, puede transformar sitios de trabajo, puede cambiar todo el ambiente para así tener esa paz que las iglesias empezaron a tener cuando ya vieron que el que los perseguía, el que era efectivo en eso, se convirtió y ahora es parte de ellos. Se fortalecieron más por ayuda del Espíritu Santo y ahí sigue la historia, ¿no? No queremos avanzar porque ya lo otro ya empieza una nueva escena, un nuevo capítulo de esta, no es novela, es una historia de la vida real, de lo que pasó y puede estar pasando hoy en día, pero creemos que la paz de Dios está ahí. Amén, amén. Quizás sus perseguidores no pueden ser físicos, son espirituales, que eso sí están en abundancia, ¿no? Y están ahí haciéndote opresión para que tú te detengas de no predicar el evangelio. El miedo, la enfermedad, en la situación difícil, puede ser en esos supuestamente amigos que en otro tiempo eran amigos, pero ahora te están haciendo opresión. Entonces vamos a levantarnos y yo quiero que oremos en esta hora porque ya se nos fue el tiempo. Sigamos estudiando, lea la palabra, estúdiela, no solamente la leas por leer, sino estúdiela porque vienen cosas maravillosas. Quedamos en el 31, después seguimos para el 32 y todas estas cosas, una nueva escena que viene para enseñarnos el Señor. Algo importante que entender el procedimiento, como el Señor viene tratando con la iglesia, ¿no? Nace la iglesia, ellos se quedan muy confort. El Señor tiene que permitir que sea asolada la iglesia, que sea perseguida, para que ellos salgan y se levanten y prediquen y vayan por todas partes. Y después que van por todas partes,
Viene el Señor, hace un llamamiento a un hombre llamado Saulo, porque instrumento era. ¿Por qué? Por el estudio, por la preparación que tenía, por los dialectos. Recordemos que los galileos, ellos no entendían muchas cosas, no viajaban. Saulo es llamado, el Señor dice, instrumento me es este. Y a veces es importante que sepas qué don tienes, qué arte tienes, qué haces, en qué le puedes servir a Dios con lo que somos. Es importante que busque cómo servir al Señor. ¿Cómo Vea que servirle al Señor? Pablo no se quedó quieto. Ay, no, ya conocí al Señor, bueno, No. ya me quedo quieto. Me voy a congregar con ellos y todo. No, él de una vez, enseguida fue a predicar la palabra. Es importante eso, es muy importante, cabe resaltar eso. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, eran 11, eran 12, pierden a uno, Judas, pero hicieron aquellos una oración a Dios, llaman, viene Matías, meten a Matías, 12, y ahora el Señor llama a Saulo, 13. El número 13, el significado de 13 es perfección, imperfección. Le quiero enseñar esto. ¿Por qué significa perfección, imperfección? Perfección es el número 7, que es maduro, madurez, perfección. El número 6 es imperfección, el número 6 es imperfecto. Número 6 es imperfecto, aunque es un número par, es imperfecto. Significa perfección, imperfección. Siempre donde hay algo perfecto, hay algo imperfecto. No todos los apóstoles cuentan la historia que hayan predicado al Señor, incluso en Hechos. Sale más la vida de Saulo, sale Aquila, de Priscila, pero no salen los apóstoles, no salen, se nombra por ahí una que otra. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? ¿Somos perfectos y somos imperfectos? No, el Señor es el único que es perfecto, pero somos llamados a eso, a predicar a Cristo, a buscar la madurez, a buscar la perfección, aunque no la podamos hallar. Cristo es perfecto y es a Él al que proclamamos, como lo hacía Saulo, enseñando siempre de Él. Y lo demás cuenta por Dios. Predica la palabra, el Señor se encarga de lo demás. Amén. Nuestra hermana Nelly está pidiendo oración por el niño Emiliano Ortiz. Por acá nuestra hermana Jera está pidiendo oración por cada periodista, que el Señor los guarde, que ayude a ser siempre valientes en la vocación. Por aquí déjeme ver, nuestro hermano Henry está pidiendo por su salud física, espiritual, por sus finanzas, por su economía, por el empleo, por el dinero que está por desembolsar, que Dios sea obrando para que pueda, dice ahí, obrando en cada una de nuestras necesidades. La petición por su hijo Cristian David, por la liberación, para que Dios tenga un encuentro con el Señor. Dice el deseo que se acerque a Dios y que por el salud de las tías Aida, Elena, Elma, dice ahí, y por la libertad de Reinson Fabián Castañeda. Bueno, vamos a estar ahí también orando por Sebastián, dice, pide oración porque fue intervenido otra vez en la clínica, lo van a operar otra vez, que Dios sea obrando poderosamente. Amén. Vamos a orar también por la vigilia en esta noche, que Dios sea obrando y que tome el control de todo, que Dios sea edificando. Y tú que tienes una necesidad, vamos a colocarla en las manos del Señor, vamos a colocarla en las manos del Todopoderoso, creyendo, confiando, descansando en Él, descansándole, que ese opresor, ese enemigo que se ha levantado en contra de su vida, va a sacar lo mejor de ti, va a traer paz. Amén. Amén. Mi hermano José, acompáñenos en esta oración, colocando cada una de esas peticiones en las manos del Señor. Así es, soberano Señor. Así es, Dios eterno. Padre Santo, Señor, ponemos en tus manos cada pensamiento, Dios. Y esta mañana, Señor, queremos darte gracias primeramente. Gracias, Dios, porque tú nos diste la palabra. Nos enseñas cada día y nos ayudas para enseñar a otros. Eres tú el Maestro, Señor. Eres tú quien nos ayudas, quien nos das, quien nos sustentas. Eres todo para nosotros. Eres ese sustento, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias, mi Rey, te bendecimos tu palabra, Señor, la recibimos. Ayúdanos cada día, Señor, a entender más. Ayuda a este pueblo, Señor, a entender también, Señor.
Que cada día podamos, como la palabra dice, acrecentar la iglesia, Señor. Enséñanos como a Saulo, Dios, para que nosotros también podamos ser transformados verdaderamente, Dios del cielo, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo para que tu palabra cada día sea sembrada en muchos lugares. Bendito Señor, te damos gracias a ti te honramos, Señor. Ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, las peticiones de aquel pueblo que está allí, Señor, de aquellos que se conectaron, de aquellos que creen, de aquellos que por fe, Señor, piden una oración, Señor, creyendo que estamos como ministradores de su palabra, como ministros de tu poder, Señor, y que no somos nosotros los que obramos, sino tu Espíritu, el que obra en la vida de cada uno de ellos, en sus necesidades, aquellos que tienen necesidades, Señor, espiritual, financiera, económica, en problemas de pronto en el hogar, Señor, en sus hijos, que necesitan, Señor, ser llenos, que necesitan, amado Dios, conocerte, alcanzar misericordia, bendito Señor, que también puedan ser salvos, que esas personas, Señor, que no han llegado a ti puedan llegar, Señor. Oramos por este pueblo, Señor, pidiéndote, Señor, que cada uno de ellos, Dios del cielo, pueda ser sustentado por tu mano. Y también aún nosotros, Señor, te necesitamos, Dios, te necesitamos cada día. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, bienaventurados somos. Gracias porque tú nos dices esas bienaventuranzas. Gracias porque tú, Señor, nos has aceptado. Por tu misericordia nos has permitido estar aquí, Señor. Por tu misericordia nos permites orar, nos permites creer cada día. Esa es la confianza que tenemos en ti, Señor, que cualquier cosa que pedimos sabemos que tú nos oyes, oh Señor, y si tú nos oyes sabemos que cualquier cosa que te hayamos pedido está delante de ti. Hoy ponemos las oraciones de estos hermanos, de estos amigos delante de ti, oh Señor. Hoy ponemos nuestra congregación en tus manos, Señor, aquellos hermanos, aquellos que no han vuelto, Señor, aquellos que se han alejado, que han dejado, quizás su fe ha menguado, quizás se han desilusionado, el enemigo ha puesto desilusión, ha puesto una mala influencia, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien le hable a su alma, a su espíritu, para que podamos entender, oh Dios, que sin ti nada tiene salida, que si tú le diste entrada, que si tú permitiste un problema en nuestra vida, también hallaremos una salida por medio de ti, oh Señor. Esta mañana oramos, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado cada día, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Ponemos la congregación, Señor, el culto del domingo, la vigilia, el culto del sábado, Señor, el culto del jueves, Padre, la enseñanza tan poderosa que se está dando y que muchas veces no nos damos de cuenta lo que estamos despreciando, y un día necesitaremos más de ti. Todos los días te necesitamos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el ayuno, las vigilias, las obras de esta congregación, de esta iglesia, el proyecto, Señor, que hay. Todo es para ti, mi Rey. Todo está en sus manos, Señor. Oramos por aquellas personas que están enfermos, que están en un hospital, que están en una cárcel, Señor. Sin tu palabra, que tu misericordia los alcance. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por cada vida que está ahí, Señor, conectada y que ha estado conectada esta semana en mañanas de oración, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Todas las peticiones, que el Espíritu Santo los acompañe, los guarde, los fortalezca, les dé la salida, Señor. Que esas peticiones, esas oraciones, Señor, hayan respuesta en ti, Señor. Que ellos puedan ver que tú estás obrando, Señor, que tú estás haciendo la obra, que en nosotros estás perfeccionando, Señor, lo que has colocado, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, a descansar, Señor, en ti, en tu palabra. Que tu paz, que tu gozo esté sobre nuestras vidas, Señor. Que nada podamos perder, Señor, porque contigo todo se gana, no se pierde, Señor. Gracias, mi Rey amado, por este tiempo especial de oración. Bendigo a cada intercesor, Señor. Bendigo a cada vida, Señor, que hoy se une a este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la palabra de Dios haya cabido en su corazón y le dé nuevas fuerzas, como nos la está dando ahora en este tiempo. Bendiciones, mis hermanos. Los quiero dejar con una hermosa
alabanza, para que se vaya cantando y adorando al Señor con todo el corazón, con todo ese ser, y se vaya permitiendo que Dios obre en su corazón. Amén. Bendiciones, Cristo viene pronto. Lo esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Estaremos aquí una vez más, si Dios nos lo permite, en más de nuestro devocional Mañanas de Oración. Nos vemos esta noche. Chao, chao. Yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdo, luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor. Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría. Porque curaste el quebranto, que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer, que ahora sí entiendo mi razón de ser. ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer, y hoy junto a ella poderte cantar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro
cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste